patear el tablero de la historia son los países que están en declive. Entonces, ese orden global o liberal está para mí roto y la derecha extrema y oligárquica le quiere dar su último empujón. La otra dinámica que empuja en la misma dirección, porque ese orden liberal tampoco le sirve, sobre todo porque estaba subrepresentada, por lo que decía recién, ni la India, ni China, ni Indonesia, ni los países del Asia, ni los países del África, mucho menos, estaban representados en el FMI, en Naciones Unidas, en el Banco Mundial. Su grado de participación en las decisiones siempre fue muy bajo. Claro, en los últimos 20, 30 años empezaron a crecer. Tanto crecieron que hoy, si uno ve el G7, es patético. Digamos, el G7, que eran normalmente las 7 economías más grandes, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, se siguen llamando G7, pero hace rato que no son más las 7 grandes economías. Ahí tenemos a la India, tenemos a Rusia, tenemos a China. Si llegamos al número 10 tenemos a Brasil. Entonces, todo ese orden global también está amenazado por estos países del sur global, que ahora quieren otra cosa, quieren ser parte de la torta, de la cual no fueron en el periodo anterior. Ahora, a diferencia de la derecha extrema y de la oligarquía que quiere terminar de arruinar ese sistema que a ellos les sirvió mucho durante un tiempo, el sur global también quiere acabar con eso, pero no con una guerra, ni pateando el tablero, porque, como dije antes, los países que suben en la historia quieren que haya una transición más pacífica. Y por eso China, la India, Rusia, etc., bueno, Rusia por lo menos hasta la guerra en Ucrania, eran parte de ese esquema. Pelearon para entrar ahí. China peleó para entrar a la OMC, peleó para entrar al FMI, peleó para entrar a Naciones Unidas hasta que estuvo Taiwán y lograron sacarlo. Es decir, no quieren patear el tablero, quieren ser parte del mundo, de hecho son parte del mundo, pero como ven que Occidente también los ninguneó todo el tiempo, lo que han hecho en estos últimos años es crear nuevas instituciones. Y ahí aparece la Organización de Cooperación de Shanghái, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, el propio Banco de los BRICS o los BRICS. Y los BRICS son del sur global una especie de vanguardia política. O alguna vez alguien dijo el Comité Central del Sur Global. Ese es el BRICS. Con sus dificultades, con sus internas, con sus fracturas, con sus divergencias históricas entre la India y China, o entre Irán y Arabia, que han sido invitados a participar, etcétera, etcétera. Entonces, como síntesis de este primer punto, hay un orden global muerto, y hay dos dinámicas que lo quieren, uno, sacarse la patada, porque ya no le sirve más, la élite oligárquica mundial, y el sur global, que tampoco le sirve más, pero que quisiera un mundo más diverso, más cooperativo y más multipolar, que reemplace al anterior. ¿Qué está haciendo China particularmente frente a este escenario? Hay una nota que escribió Gustavo en Tectónicos hace poquitos días que sintetiza bien 2 o 3 acciones que hace China frente a este escenario. Primero, China se vino preparando para este escenario. Sabía que en algún momento iba a ser un jugador tan relevante que el otro, el que está perdiendo, lo iba a intentar detener. Pasó toda la vida en la historia de la humanidad cuando una potencia amenaza a otra. Durante muchos años China jugó al sigilo. Hay una famosa frase de Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, diciendo que hasta que China no creciera lo suficiente tenía que andar con pies de plomo, digamos, con sigilo. Se llaman los 27 caracteres. Acá la compañera Laura Ma podría recitarlo quizás en China, pero en chino yo no lo sé. Pero esos 27 caracteres que escribió Deng Xiaoping decían privilegiar el sigilo, no asomar demasiado la cabeza. Bueno, hoy ya es imposible que China simule o esconda la capacidad que tiene. Estamos en otra etapa. Entonces China se vino preparando para este conflicto. ¿Y cómo se vino preparando? Bueno, en parte tratando de ser autosuficiente en muchas cosas. Ningún país hoy en día es autosuficiente 100%, pero China trata, sobre todo en tecnología, de tener sus propias capacidades y evitar depender de importaciones, por ejemplo, desde Estados Unidos. En algunas cosas resignó su autosuficiencia, por ejemplo en la soja, por eso depende mucho de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos también, pero sobre todo en el plano tecnológico trata de ser autosuficiente. Y lo otro que hace frente a esta cerrazón que le propone Trump es cada vez más ampliar sus acuerdos comerciales. En esta misma semana que pasó, el presidente Xi estuvo en Malasia, estuvo en Vietnam, estuvo en otros países del sudeste asiático,
15 días atrás el ministro de Comercio de China estuvo en Japón y en Corea, dos países muy aliados de Estados Unidos, por cierto, y empezaron a trabajar en un esquema de libre comercio entre ellos. Y ahora en mayo hay un nuevo capítulo de la CELAC más China, es decir, que también China aspira que con América Latina fortalecer sus relaciones, a pesar de que esto no le guste a Estados Unidos, ¿no?